1989. Pleno comunismo en Rumania, al mando de un señor llamado Nicolae Ceausescu, un dictador que estuvo por más de 2 décadas al mando del Partido Comunista Rumano. O sea, toda su población estuvo sometida bajo el régimen de este tipo. Resulta que para el año 1989 se produjo en Rumania un estallido social. Fue como una combinación entre revolución por parte popular y golpe de estado, de personas que también pertenecían al mismo régimen de Nicolae Ceausescu. El contexto de la situación era que, por ejemplo, la URSS estaba medianamente destruida, el muro de Berlín lo habían tirado a la reconcha de su madre, y este tipo de comunismo empezó a decaer. Fue como cuando caen los dominós, bueno, una onda así. Resulta que antes de este alboroto revolucionario, Nicolae Ceausescu había viajado a Corea del Norte a visitar ese país que todo comunista quiere tener. O sea, enriquecerte en todo sentido a costa de tu propio pueblo. El chabón se quedó tan loco con lo que había visto en Corea del Norte. O sea, se había vuelto tan loco en el sentido de ver ese sometimiento que tenían las personas frente a su líder. Entonces el chabón medio que dijo, esto quiero para mi país, yo quiero este sometimiento de mi gente para conmigo. Yo quiero tener este poder. Yo quiero ser el más poronga de todo Rumania. Y bueno, resulta que el tipo volvió a Rumania, o sea, volvió Satán con toda su furia y su sed de poder, y empezó a tomar decisiones que, bueno, mamadera. Y una de las cosas más innecesarias que hizo este tipo fue haber construido un palacio. Que vos decís, ¿con qué necesidad, amigo? El pueblo, tu pueblo se está cagando de hambre y a vos lo único que se te ocurre es construir un palacio. Y encima, para empeorar la situación, empezó a rasquetear todos los impuestos habidos y por haber de los rumanos para construir ese palacio, que precisamente ese palacio lo llamó el Palacio del Pueblo, que de pueblo no tenía un sorete porque lo que se gastó ese hijo de puta alcanza y nos sobra para pagar nosotros nuestra deuda con el FMI. Los turistas se quedan impresionados con las dimensiones, la cantidad de mármol, los candelabros y toda la obra. Bueno, y cuestión que para seguir hundiendo el barco, empezó a traer a gente de diferentes partes del país para trabajar de manera, bueno, un tanto esclavizante en la obra, y sobre todo empezó a traer a gente que estaba en contra del régimen. Hay mucha gente que murió trabajando en ese palacio, incluso en otras obras también descabelladas que se le ocurrían al loco este, ¿no? Bueno, resulta que la población se empezó a dar cuenta que este tipo no tenía mucho los patitos en fila, y al parecer su mujer tampoco. Entonces seguramente empezaron a pensar, ¿y quién carajo nos está gobernando? Si Satán los estaba gobernando. Entonces, cuestiona todo esto, ¿qué pasó? Su población y hasta su propio ejército y personas, que se supone que seguían las mismas ideologías que Nicolae Ceausescu, se empezaron a poner en contra del chabón. Entonces se empezaron a rebelar y se armó un quilombo que incluso yo pensé por años que nosotros los argentinos habíamos sido los pioneros en ver a un presidente yéndose en helicóptero. Porque el país se estaba hundiendo en la crisis. Pero resulta que no, los rumanos fueron los pioneros. ¿Y cómo pasó esa situación? Bueno, fue que Nicolae Ceausescu fue a ver qué carajo estaba pasando con su pueblo, por qué estaba tan alborotado. O sea, el chabón no se daba cuenta de nada, estaba viviendo como en su propia burbuja de sorete comunista. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
La multitud no aplaudía, le abucheaba. La sorpresa de Ceausescu era evidente en su cara. El espectáculo se dio por terminado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él empezó a hablar y empezó a dar su discurso pedorro, había gente que lo vitoreaba y otra gente que lo empezó a bardear. Le empezaban a chiflar como diciendo: nos estamos cagando de hambre, viejo choto. Entonces el chabón no pudo calmar la situación y la gente empezó a quemar la imagen de él. Y el tipo seguramente habrá pensado: bueno, cagué. Y como todo cagón, escapó en un helicóptero junto con su esposa, muy a lo de la Rúa. Y ahí fue cuando llegaron a una base militar para estar seguros. Resulta que ahí lo cagaron porque le hicieron un juicio, igual medio tirado de los pelos ese juicio. Resulta que los apresaron a los dos, los llevaron al aire libre y los recagaron a tiros. Y ustedes se preguntarán seguramente con cuál de los dos se ensañaron más. Y todos seguramente diríamos con Nicolae Ceausescu, pero no. Fue a su mujer Elena a la que más tiros le pegaron. ¿Pero por qué se ensañaron con ella, tan buena que era? Dijo nunca nadie. Porque aparte se dice que era aún más hija de puta que su propio esposo. Así que imagínense el grado de hijaputez que tenía la mina. El genio malvado de Ceausescu y la terrible influencia de su esposa Elena llegaron a su fin tras una rápida ejecución. Y lo loco de esto es que fueron juzgados, fusilados y grabados, y esas mismas grabaciones fueron vendidas a canales de televisión. Sí, todo muy bello. Cuestión que cuando los arrestaron, nunca supieron lo que realmente estaba ocurriendo. Como que eran incapaces de aceptar que habían perdido poder absoluto que venían teniendo durante tantos años. O sea, es increíble que cuando a un ser humano se le da tanto poder, es como que se ciega. Y por último, un dato bastante interesante es que los rumanos, para festejar que habían recuperado su libertad, en esas manifestaciones ellos zarandeaban sus banderas, pero habían arrancado el escudo que tenía en el medio de la bandera rumana, que precisamente representaba el régimen de Ceausescu. Fue más o menos como haber extirpado un tumor de 25 años. Y bueno, y así termina esta bellísima historia donde te enseña que el ser humano es una mierda y que nos vamos a terminar todos cagando a tiros. Nah, mentira. Un esfuerzo por poner fin a la lucha entre los leales a Ceausescu y el ejército, el gobierno provisional de Rumania anunció que enjuició y ejecutó a Nicolae Ceausescu y su esposa Elena ayer. En la televisión rumana se informó de sus muertes y se difundió un video en el que se establecieron las acusaciones contra la pareja. Se convocó a un tribunal militar extraordinario. Las acusaciones fueron las siguientes: genocidio con más de 60.000 víctimas, organización de actos militares hostiles contra el pueblo y el Estado, destrucción de propiedad pública y nacional mediante la fuerza militar, socavamiento de la economía nacional, intento de abandono del país con más de $1.000 millones estadounidenses depositados en bancos extranjeros. Se les dio el derecho de defensa legal. En base a estas pruebas fueron sentenciados a pena de muerte y a la confiscación de sus bienes.